A las 21:17, el operador escuchó respiración infantil. Luego una niña dijo, «Papá no está diciendo verdad». La llamada se cortó antes de dar la dirección. Despacho rastreó la señal hasta Maple Ridge, Ohio. La casa estaba en Cedar Lane, número 418. Dentro vivían Daniel Price, su esposa Clara y 2 niños. La víctima era Mara Price, de 8 años. Clara era su madrastra desde hacía 14 meses. A las 21:22 llegó la primera patrulla. La cámara corporal mostró a Clara en la entrada. Llevaba ropa de iglesia y maquillaje intacto. Daniel estaba detrás, repitiendo una frase exacta. Mara se cayó. Nosotros llamamos enseguida. Pero nadie había llamado desde esa casa. La primera llamada vino del teléfono de una niña. Ese detalle abrió el expediente completo. A las 20:03, Mara fue vista con vida. Una cámara escolar la grabó bajando del autobús. Llevaba mochila morada y una lonchera amarilla. Su hermano Noah caminaba 3 pasos detrás. Clara esperaba junto al buzón, sonriendo a otra madre. Clara tenía imagen pública impecable. Organizaba comidas benéficas en la iglesia local. Daba clases infantiles los miércoles por la tarde. En redes aparecía como madrastra ejemplar. Daniel repetía esa descripción ante todos. A las 20:19, una vecina escuchó gritos breves. La vecina era Ruth Keller, enfermera jubilada. Dijo que no parecían juegos infantiles. También escuchó una puerta cerrarse con fuerza. Después, silencio durante casi 20 minutos. A las 20:41, Daniel llamó al pastor. La llamada duró 46 segundos. No llamó a emergencias. No llamó a la madre biológica de Mara. Solo dijo, necesitamos oración esta noche. A las 21:04, Noah tomó un teléfono viejo. Era un aparato sin servicio regular, pero aún podía marcar emergencias. La grabación captó pasos rápidos. Luego captó la voz de Clara. Noah, dame eso ahora mismo. La línea quedó abierta 11 segundos más. Después, el operador oyó un golpe. La llamada terminó sin ubicación verbal. Cuando la patrulla entró, Daniel ya tenía historia. Dijo que Mara había resbalado en la cocina. Dijo que Clara estaba en el baño. Dijo que Noah estaba dormido. Repitió esas 3 partes sin cambiar una palabra. El oficial Méndez pidió ver a Mara. Clara señaló el pasillo, sin acercarse. Mara estaba en el suelo del cuarto infantil. Tenía una manta azul hasta los hombros. El informe describió moretones recientes en ambos brazos. Paramédicos llegaron a las 21:29. Intentaron reanimación durante 9 minutos. La cámara corporal registró a Daniel mirando al piso. Clara preguntó si necesitaban otra manta. Nadie vio lágrimas en ese primer video. En la cocina había un vaso roto. Había agua cerca del refrigerador, pero el piso estaba seco bajo la mesa. La supuesta caída no coincidía con las marcas. El primer agente pidió asegurar la vivienda. A las 22:06 separaron a los adultos. Daniel fue llevado al comedor. Clara quedó sentada en la sala. Noah fue trasladado a casa de Ruth. Allí dijo una frase que cambió todo. Clara limpió antes de que vinieran. Ruth escribió esa frase para los agentes. Luego llamó al detective asignado, Erin Voss. Voss llegó a Cedar Lane a las 23:18. Pidió bolsas de evidencia y fotos completas. La inspección encontró una toalla húmeda. Estaba escondida bajo ropa sucia. Tenía manchas rosadas, no visibles desde lejos. También hallaron detergente sobre el borde del lavabo. El envase tenía huellas parciales de Clara. En la entrevista inicial, Clara negó limpiar. Dijo que rezaba en el baño. Dijo que Daniel encontró a Mara. Dijo que Noah inventaba cuando estaba asustado. Pero su reloj inteligente registró movimiento intenso. A las 20:27, su pulso subió bruscamente. A las 20:31, caminó 180 pasos. A las 20:36, estuvo junto al lavadero. El baño quedaba al otro lado de la casa. La coartada empezó a separarse. Al día siguiente, Daniel repitió la versión perfecta.
La dijo en recepción policial a las 9:12. La dijo ante detectives a las 10:04. La dijo otra vez a las 11:26. Ni una coma cambió. Voz notó algo en la transcripción. Daniel nunca preguntó cómo murió Mara. Tampoco preguntó por Noah. Solo preguntó si Clara necesitaba abogado. Ese orden quedó marcado en rojo. La autopsia preliminar llegó esa tarde. No había fractura compatible con caída simple. Había lesiones en antebrazos y hombro izquierdo. También había presión en la parte alta del pecho. El forense habló de fuerza aplicada, no accidente. Clara sostuvo otra vez su versión. Dijo que Mara era torpe. Dijo que caía mucho. Dijo que la escuela conocía esos problemas. Pero la enfermera escolar contradijo eso. La enfermera mostró registros de 5 meses. Mara nunca reportó caídas frecuentes. Sí reportó hambre en 2 ocasiones. También pidió quedarse tarde 3 viernes. Dijo que Clara se enojaba con el desorden. A las 14:43 revisaron el teléfono de Daniel. Había mensajes borrados con Clara. La recuperación forense mostró uno de las 20:45. Clara escribió: «Di que fue la cocina». Daniel respondió: «Noah lo vio». Ese mensaje no apareció completo al principio. Clara había borrado la conversación. Daniel también borró el hilo. Pero ambos respaldos quedaron en la nube. La contradicción ya era documentada. Los detectives buscaron cámaras vecinales. La casa frente a Cedar Lane tenía timbre grabador. A las 20:39, captó a Clara afuera. Salió con una bolsa blanca pequeña. La dejó dentro del contenedor comunitario. El contenedor fue revisado a medianoche. Encontraron una camiseta infantil doblada. Tenía manchas diluidas en el cuello. También hallaron servilletas húmedas y guantes plásticos. Clara dijo que tiró restos de cena, pero no había comida en esa bolsa. El laboratorio halló sangre compatible con Mara. También halló fibras de la manta azul. El relato de la caída perdió otra pieza. Daniel seguía aferrado a la misma frase. Noah habló formalmente 2 días después. La entrevista fue en una sala infantil. Había una psicóloga forense presente. Noah tenía 6 años. Respondió despacio, mirando una mesa verde. Dijo que Mara derramó jugo. Dijo que Clara la tomó del brazo. Dijo que Daniel estaba en la puerta. Dijo que nadie la ayudó. Luego pidió ver a Ruth. La defensa atacaría esa declaración durante meses. Dirían que Noah era sugestionable. Dirían que repetía palabras de adultos. Dirían que no entendía tiempos. Pero entonces apareció una fotografía. La foto venía de una cámara doméstica olvidada. Estaba instalada dentro del comedor. Clara la usaba para vigilar tareas escolares. Daniel dijo que estaba desconectada. La tarjeta interna demostró lo contrario. A las 20:24, la cámara tomó una imagen. No era video, solo captura por movimiento. Mostraba a Daniel junto al marco de cocina. Mostraba a Clara sujetando a Mara. Mostraba a Noah mirando desde la escalera. Esa imagen no mostraba el golpe final, pero destruía la versión principal. Daniel no estaba llegando después. Clara no estaba en el baño. Noah no estaba dormido. El arresto llegó el 18 de marzo. Clara fue detenida frente a la iglesia. Daniel fue detenido en su oficina. Ambos quedaron esposados sin cámaras públicas cercanas. La causa fue presentada en el tribunal del condado. Clara enfrentó homicidio involuntario agravado. También manipulación de pruebas y obstrucción. Daniel enfrentó encubrimiento y falsedad policial. La fiscalía alegó castigo físico descontrolado. La defensa insistió en accidente doméstico. En interrogatorio final, Daniel cambió por primera vez. Dijo que tal vez escuchó un golpe. Dijo que pensó que Mara respiraba. Dijo que Clara le pidió protegerla, pero negó haber visto violencia directa. Voz le mostró la fotografía. Daniel bajó la mirada durante 13 segundos. Luego preguntó si Noah había declarado. Esa pregunta quedó en el acta. No preguntó por la imagen.
Clara no confesó. Dijo que los niños exageraban. Dijo que los moretones venían del parque. Dijo que la bolsa era basura normal. Pero su búsqueda nocturna complicó todo. A las 22:58 buscó moretones después de caída. A las 23:01 buscó niño testigo en juicio. A las 23:07 buscó borrar cámara comedor. Lo hizo después de hablar con policías. El jurado escucharía esos minutos en silencio. El juicio comenzó en noviembre. Noah entró por una puerta lateral. Ya tenía 7 años. Sostenía un oso de tela marrón. El tribunal evitó que mirara a Clara. La fiscal proyectó la fotografía del comedor. Preguntó quién estaba en cada lugar. Noah señaló a su hermana. Señaló a Clara. Luego señaló a Daniel. La defensa preguntó si estaba seguro. Noah miró la imagen durante varios segundos. Después dijo, él dijo mentira. La sala quedó callada. Daniel no levantó la cabeza. Esa frase no condenaba por sí sola, pero conectaba evidencia dispersa. La llamada de emergencia, la bolsa en el contenedor, los mensajes borrados, la foto escondida en la cámara. El forense declaró durante 40 minutos. Explicó que las lesiones tenían diferentes edades. Algunas eran recientes, otras tenían varios días. La defensa habló de juegos bruscos. El forense dijo que el patrón no encajaba. Ruth Keller también declaró. Contó los gritos de las 20:19. Contó la llamada rota de Noah. Contó la frase sobre limpiar. La defensa insinuó prejuicio contra Clara. Ruth solo leyó sus notas originales. El pastor declaró por citación. Confirmó la llamada de Daniel. Confirmó que no oyó pánico. Dijo que Daniel pidió oración y discreción. Esa palabra pesó en la sala. Discreción, antes que ayuda médica. La fiscalía cerró con la línea temporal. Mara llegó a las 20:03. El conflicto empezó después del jugo. Noah llamó a las 21:04. Policía llegó a las 21:22. La versión nació antes que la ambulancia. La defensa pidió absolución parcial. Alegó falta de intención homicida. Alegó pánico familiar y mala memoria. Alegó que Clara era cuidadora comunitaria. Pero la imagen pública ya no sostenía nada. Clara fue declarada culpable. El cargo principal fue homicidio involuntario agravado. También fue culpable por manipular pruebas. Recibió 17 años de prisión. Daniel aceptó acuerdo antes de sentencia. Daniel se declaró culpable de encubrimiento. Recibió 4 años y libertad supervisada posterior. Perdió custodia de Noah. La madre biológica recibió tutela completa. El tribunal ordenó terapia infantil prolongada. Pero quedó una pregunta sin respuesta. La cámara tomó solo una imagen. No grabó los siguientes minutos. Nadie sabe exactamente cuándo Mara dejó de respirar. Nadie explicó por qué esperaron tanto. En el expediente sellado hay otro detalle. Noah dibujó la cocina durante terapia. Dibujó a Mara cerca del refrigerador. Dibujó a Clara con una toalla. Y dibujó a Daniel bloqueando la puerta. Ese dibujo no fue mostrado al jurado. La jueza lo consideró demasiado perjudicial, pero permanece en el archivo familiar. Ruth dijo que Noah aún recuerda la frase. Mara no podía salir. La casa de Cedar Lane fue vendida. La cámara del comedor desapareció después del juicio. El contenedor comunitario fue reemplazado.